Hola amigos y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy te quiero explicar cómo hacer un huerto vertical desde cero, cómo empezarlo sobre cualquier suelo y además al mínimo coste. ¿Te animas? Bueno, pero antes de empezar recuerda que tengas el lugar que tengas y con todo tipo de suelo lo puedes hacer. No te desanimes porque creas que el suelo que tienes no es bueno. Tú puedes mirar este suelo que tengo yo, que es increíble. Este no, el anterior. Este es un ejemplo. Bueno, para comenzar a hacer nuestro huerto en un bancal necesitaremos unos tablones de madera. Si ya tienes unos tablones viejos por casa, pues estupendo, porque nos sirven a la perfección. No tendrás necesidad de comprarlos. Mirad, estos. Este será nuestro primer paso para crear nuestros bancales elevados. Hay distintos tipos y este lo vamos a rellenar con el método del bancal lasaña. Bueno amigos, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no os habéis suscrito lo hagáis ahora mismo para no perderos futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pediros que me dejéis un me gusta a este vídeo ya que nos ayuda mucho al canal. Gracias. Nuestros bancales medirán 2 metros de largo y 1,20 de ancho, así que tendremos que ajustar las maderas a esta medida. Tú puedes utilizar las medidas que se te ajusten mejor al espacio de jardín o huerta que tú tengas. El ancho de 1,20 te permite acceder por ambos lados y con relación a la altura tampoco hay una medida fija. Puedes hacerlo de 30 centímetros, 45 centímetros o de la altura que tú prefieras. Cuanto más alto sea, más cómodo será para ti. La técnica que hemos utilizado para preparar esta madera proviene de un método japonés llamado yakisoki o también conocido como shousugi-ban. Significa literalmente tablas de cedro quemadas. La antigua técnica japonesa es un verdadero arte en el tratamiento de la madera, una técnica ecológica capaz de hacer que la madera sea resistente a los agentes atmosféricos, la humedad, el moho y los parásitos. Esta técnica consiste en quemar la superficie de los tableros de madera originalmente hechas con cedro y hoy con otras esencias con la intención de hacerlas más duraderas, especialmente en vista de una exposición al aire libre. Bueno, con unos tornillos de 70 centímetros de largo unimos las tablas, ya que estos son bastante gordos y miden 5 centímetros. Simplemente atornillarlos todas las esquinas, creamos un cuadrado de tablero y la forma rectangular y listo. Antes de poner los bancales en el lugar definitivo, lo que hemos hecho ha sido cubrir el suelo con una capa gruesa de cartón, como veis en las imágenes. Esto te evita el tener que quitar hierbas o piedrecitas del suelo. Es importante que el cartón que utilicemos para este uso no tenga ni plásticos ni adhesivos, y si lo tiene lo quitáis todo. Si tuviera cualquier etiqueta blanca o pegatina la os retiráis también. Es importante que sea exclusivamente cartón marrón del básico, el más sencillo. Recuerda que en este canal tenemos varios vídeos en los que te hablamos del uso del cartón en el huerto. Es fantástico, te los dejaré luego. Si en su lugar el bancal te vas a animar a poner más, recuerda dejar entre uno y otro un espacio de 60 centímetros. Yo en este caso vamos a poner 3. Ahora solo nos queda rellenar los bancales comenzando a poner en el fondo una capita de ramas bastante finas. El objetivo es que esta primera capa, pues que tipo lasaña, le dé el oxígeno para que la parte de abajo así toda esté con esa materia orgánica que vamos a ir poniendo en el bancal, se va a descomponer más rápido y esta va a llegar a acumular más temperatura. Si tienes una compostera, este compost te vendrá estupendamente para colocarlo sobre las hojas secas. Si tienes otro tipo de estiércol como de gallina, de caballo, etcétera, también te servirá. Los restos del café, es decir, los pozos del café ya utilizados, es un elemento estupendo ya que aporta nitrógeno y con estos materiales son muy interesantes. Si tienes paja también te puede ir estupendamente ya que se trata de esos elementos ricos en carbono. Las piñas de los árboles que se caen al suelo y las hojas son estupendas. Si tienes restos de plantas en tu jardín, restos de poda, etcétera, échalo también. Bueno, los restos de poda de los agapes, maguey o los suculentas, como sería la aloe vera, son muy beneficiosos para nuestro bancal, así que si los tienes, échalos también. Bueno, ya ves, echa todo lo que tengas y de esta capa por capa, y de esta manera y poco a poco vamos alternando las distintas capas que contienen, como la aloe vera, azúcares que va a activar toda esta vida del suelo muy rápido. De esta manera poco a poco vamos a ir alternando las distintas capas, unas de carbono ricas en carbono, un poco más gruesas, pero luego capas muy finas ricas en nitrógeno, etcétera. Estoy convencida de que es clave para el éxito de este bancal lasaña
pues es tener esta diversidad de capas y muy finas. Entre las capas también te animo a que pongas una de harina de huesos. Lo que puedes hacer es guardar restos de huesos de alimentos que tengas por casa, meternos al horno y luego pues trocearlos y picarlos bien. Estos aportan fósforo y que es estupendo para nuestro bancal, y serán los hongos los que poco a poco y en cuestión de meses irán transformando este alimento para nuestra tierra. Mira, ahí está el aloe vera que os he comentado antes. Recuerda rellenar los últimos 10 centímetros finales de cada bancal con compost, con la idea de que la capa superficial esté directamente pues preparada para poder sembrar. Es decir, en este compost se puede sembrar directamente. Por eso os digo que arriba del todo compost. Acordaros de esto, ¿eh? Quiero quitarte el miedo diciéndote que seguramente todos los elementos que tengas en restos en tu jardín o en el huerto puedes utilizar para echarlos en tus bancales, porque les vendrán estupendamente. Recuerda hacer compost en tu casa porque te sale gratis y aprovechas los restos de alimentos que de otra manera van al cubo de la basura. De no tener compost casero también lo puedes comprar, pero ya te digo que merece la pena que te animes a hacerlo en casa. Mira, este está comprado, el otro era casero. He puesto de las dos cosas para ver la diferencia, si merece la pena más de uno que de otro, pero el resultado ha sido que daba igual. Bueno, que incluso el de casa queda mejor, que tiene restitos mirad, este es el de casa, que tiene restitos de paja, de hojas. Bueno, ahora seguidamente, cuando ya tengamos los bancales llenos, nos vamos a preocupar de arreglar bien los accesos y cubrimos los pasillos primero con una capa de cartón, como hemos hecho con los bancales abajo del todo. Luego vamos a colocar una capa de virutas, de madera bien triturada, de esa de poda. Cuando hemos podado, luego la trituramos. Si tenéis una picadora o trituradora, yo sí que tengo. Y si tienes un poco de corteza de árbol, pues sería genial, sería una maravilla. Los materiales de madera los utilizamos para el pasillo, mientras que los materiales tipo celulosa los utilizamos en los bancales. Bueno, este es el concepto que hay que tener en cuenta. Y ya hemos plantado algunas poquitas cosas incluso, Sí. Pero mira, primero quiero que veáis bien los bancales. Recordaros que una vez que ponéis la tierra en los bancales, se va yendo para abajo. Entonces mirad, los restos de césped que tengáis por ahí, o de poda, los vais poniendo arriba para que se vaya llenando otra vez, para que no nos quede como medio lleno el bancal, porque con el paso de las semanas, ya os digo, que se va bajando el contenido, va bajando todo, entonces según se va pudriendo y también va cogiendo más calor, y al final si tienes paja seca es fabuloso para ponerlo también arriba. Mirad, estos son ya los pasillos que os explico. Primero los cartones, luego esto. Si tenéis restos de césped, o sea que tenéis césped en el jardín, tirarlo tranquilamente, que os va a venir muy bien. O sea, todo lo que pongáis va a venir bien. Intentar respetar las capas, ponerlas por orden. Una capa de una cosa, otra capa de otra cosa. Bueno, aquí estamos haciendo los pasillos, lo que os digo, con el cartón. Luego hemos puesto las virutas, luego si tienes cualquier cosita, ramitas, leñas. Mirad, un enrejado también hemos puesto. Acordaros de que todos los materiales que tengamos por ahí nos sirven, porque hemos puesto un enrejado. Luego más adelante ya veréis que hemos puesto también una puerta, de todo. Y lo que queremos es que nos salga lo más barato posible, pero que esté todo muy bien, en muy buenas condiciones. Bueno, y ya una vez que hemos preparado los pasillos, que ahí estoy extendiendo todo por los pasillos con un rastrillo, y este es el compost que hacemos nosotros en casa. Lo que te quiero decir es que vamos a ponernos a hacer a plantar las primeras plantitas. Entonces tú también puedes pensar qué es lo que quieres plantar si todavía no tienes una idea clara. Y si no, pues también puedes coger ideas de lo que te vayamos diciendo nosotros. Mirar el pasillo. ¿Veis que tiene corteza ahí entre un bancal y el otro? Hemos puesto corteza al final. ¿Veis ahí? Bueno, fijaros bien, todo nos va a venir muy bien. Y la paja seca esta que os digo arriba también. Si la tenéis bien, si no la tenéis, mira, vais arañando un poco y vais viendo las capas que tenemos en nuestro pasillo. Primero el cartón, luego esa especie de serrín o trocitos de ramitas, trocitos de madera, luego las cortezas, la paja. Todos estos materiales que tengas por casa, por tu jardín o por tu huerta, no los tires, que nos va a venir fenomenal para nuestro bancal.
nuestra huerta. Bueno, ya sabéis por qué se llama lasaña, ¿no? Es por el tema de las capas, que ponemos una capa de una cosa, otra capa de otra cosa, otra capa de otra cosa, ¿eh? Bueno, y aquí el pasillo, ya veis que tenemos la corteza. Ahora empezamos a plantar. Y ya hemos plantado algunas poquitas cosas. Por ejemplo, tenemos aquí una caléndula, que aún están pequeñitas, pero bueno, que llevan una semana en el suelo. Lo siguiente que vamos a plantar es pues una hipomea Siva, de la marca, o sea, el tipo Siva. Son preciosas. Es una variedad que se llama Siva y que hace unas campanas de un color azul bastante clarito. Mirad la puerta que hemos puesto también con madera reciclada y las vallas también, ¿eh? Luego también vamos a plantar guisantes de olor. No son comestibles, simplemente los hemos puesto por el aroma maravilloso que tienen, que viene fenomenal. Ahora unos girasoles. Estos son los girasoles que vamos a poner. Ahí están. Bueno, y también vamos a poner los tanacetos, que se trata de una planta medicinal muy interesante y que en el huerto también nos sirve para eliminar hongos y repeler algunos insectos. Y las próximas semillas que vamos a colocar son las de centaureas, en este caso una variedad de color blanco. Y no nos podemos olvidar del malvavisco, que estas plantas relacionadas con las malvas son esas que hacen una floración tan bonita, y en este caso es una flor de color negra. Bueno, y podemos plantar todo lo que queramos, pero también habrá que dejar un poco de espacio para que coloques lo que se te ocurra a ti. Con un poco de imaginación seguro que consigues unos bancales estupendos. La próxima semana voy a plantar más tomates. Bueno, tú ya me dirás lo que vas a plantar tú. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por compartir con familiares y amigos y te espero en el próximo vídeo. Un saludo.